Te damos las gracias por, por darnos nuevamente esta oportunidad, Señor mío, de estar aquí presentes para escuchar tu palabra, Señor Padre bendito. Gracias porque has quitado todo obstáculo para que estemos aquí presentes, Padre bendito, para alimentar el Espíritu, Señor mío. Te pido que pongas palabras en Armando, Señor Padre bendito, para que eh, nos enseñe, Padre bendito, este capítulo 23, Señor Padre mío. Y a nosotros danos inteligencia, sabiduría, Señor Padre Santo, para que podamos entenderle, Señor mío. Y también que podamos estar al pendiente para poder apoyarnos, Señor mío, en las dudas que tengamos, Señor mío. Gracias por este momento, Señor. Te pido por las personas que van a entrar, que apresuren sus pasos y que les des la oportunidad que puedan entrar, Señor mío. Eh, Te doy gracias, Señor mío, para que llegue con bien mi esposita, que ya no tarda para que se pueda integrar, Señor mío, y gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí integrados, Señor mío, aquí fiel a ti, Señor Padre bendito, y que podamos entender todo esto que nos quieres enseñar. Gracias, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Pues vamos a empezar el capítulo 23. La semana pasada estuvimos viendo parte del, que a través de la reconstrucción del templo, se nos dice que fue encontrado el libro de la ley. Bueno, se dice que fue todo el Pentateuco, toda la ley de Moisés, y que al rey Josías se le leyó una parte, lo más importante que fue de la ley de Deuteronomio, a tal grado que se le llegó tanto al corazón que se dio cuenta que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, lo que quedaba ya del pueblo de Dios, eh, iba en malos pasos y que no había, se habían olvidado de Dios y que habían hecho abominación, abominación tras abominación a los ojos de Dios. Habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, eh, es tanto la impresión que le causa al rey. Vimos que rasgó sus vestidos en señal de duelo, de dolor, de arrepentimiento. Y todo esto que sintió el rey Josías y quiso transmitírselo al pueblo de Judá para que de esa manera pudieran reaccionar y se dieran cuenta en lo mal que andaban y trató de exhortarlos a que que hicieran un pacto para regresar nuevamente con Jehová y, y a través de que llevaran los nuevos pasos, el Señor los perdonara y nuevamente fueran el pueblo escogido de Dios. En este capítulo vamos a ver la continuación del reinado de Josías, el progreso de la reforma que había comenzado. También vamos a ver que se lee la ley, se renueva el pacto, tanto el rey como el pueblo, y se purifica el templo. Se exterminan todos los ídolos y toda la idolatría en todos los lugares donde llegaba el poder del rey. Vamos a ver que incluso va a llegar a Samaria, que ya era una colonia o pertenecía a Siria, pero que en este momento, a estas alturas, ya Siria ya iba en decadencia. Para ir a hacer una purga también dentro de las tribus del norte. Se nos comenta que posiblemente dentro del pueblo de Samaria, las pocas personas que se habían escapado del cautiverio, aún quedaban ahí, pero también seguían adorando en los lugares altos. Entonces, a eso también vamos a ver que Josías va a llegar eh, a limpiar toda la parte
que tenía a su cargo algunas de las ciudades, como estaban abandonadas o no estaban tan habitadas, podía tener acceso Josías para poder limpiarla, ¿no? El, el error que comete Josías de meterse en lo que entonces no lo llaman y le causa la muerte. Y, y por desgracia, todas las reformas que hizo Josías en ese capítulo se fueron a la basura porque a raíz de ahí muere Josías y también mueren sus reformas y el pueblo empieza a ir en decadencia. Todo Judá empieza en decadencia. 22 años después viene la invasión de Babilonia. Bueno, entonces vimos que cuando se había leído la ley, inmediatamente se empieza a hacer, se suspende bueno, no se suspende, antes de terminar la reconstrucción del templo, Josías manda a hacer eh, manda a reunir a los ancianos y a todo el pueblo para hacer un pacto, ¿no? Nuevamente con Jehová. Empezamos el capítulo 23. Si tienen si hay alguna duda conforme a la lectura, alguna duda o algún comentario, inmediatamente eh, pues nos va a servir de retroalimentación y adelante están invitados a participar, ¿eh? Como estoy viendo que el capítulo es muy largo, entonces prácticamente del versículo 1 hasta el 20, ¿sí? Pues se dedica prácticamente a destruir toda la objetos de idolatría y todo. Entonces Bien. simplemente nada más para que podamos ir sintetizando un poco para que nos dé tiempo y no nos quedemos a medias. Dale, hermanito, porque son 30 y tantos versículos. Sí, correcto. Pero Sí, casi, está bien. pero casi se Está bien. puede resumir los primeros versículos en que, bueno, te lo dejo a ti, Armandito. Es tu Está bien. paquete, no el mío. Está muy bien. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Esos ancianos eran parte de los clanes, de las tribus que todavía existían tanto en Judá como en Jerusalén. Eh, Se les mandó a reunir igual a toda la gente del pueblo. El versículo nos dice, subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Pues como habíamos comentado, este libro era el Pentateuco, toda los primeros bueno, los 5 libros de Moisés, pero lo que le interesaba a Josías era que se leyera el libro de Deuteronomio, donde habla específicamente de la ley, para que el pueblo se enterara y se diera cuenta de lo mal que andaban en esos momentos. Este, Se dice que mandó a traer a los ancianos, a los varones y sacerdotes, incluso hasta los profetas, posiblemente incluía a Jeremías y Sofonías, y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Se leyeron las palabras del libro del pacto. Como contábamos, quizás este era el Pentateuco completo, pero con mayor probabilidad se leyeron las secciones que prometen la bendición a cambio de la obediencia y el castigo por la desobediencia, que viene siendo el libro de Deuteronomio. En el capítulo 27, del 15 al 28, nos marca aquí, en este comentario. El versículo 3 nos dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y con todo, y todo, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Eh, se levanta el rey, les comento,
empieza a leer directamente, no hizo ningún discurso, sino que directamente les leyó lo que era la ley, donde hablaba sobre las maldiciones y las bendiciones. eh, y el mismo rey hace, se pone como ejemplo y hace el pacto con Jehová, y al igual exhorta al pueblo y el mismo pueblo hace también hace el pacto. Pero estaba leyendo en Matthew Henry, que el pueblo tal vez lo hizo muy forzado, se vieron muy forzados para poder complacer al rey, a ese Josías, porque todavía había resabios de la idolatría dentro de ellos. Entonces, como que estaban entre sí y no, entre azul y medias noches y buenas noches, como se dice, para, eh, pues con un resabio, ¿no? De la idolatría. Entonces, se nos marca aquí que había un poco de recelo, había un poco más bien de rebeldía de parte del pueblo y se vieron forzados a hacerlo. Pero en cambio, bueno, se llevó el pacto, ¿no? Confirmó el pacto, aunque a regañadientes y forzados, pero se hizo el pacto. Entonces, en el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, aquí estos vienen siendo los, eh, dice que sacaban del templo de Jehová, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cere y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Lo que hace Josías para empezar la renovación, eh, ya se había decretado que en el templo solamente, bueno, en la casa de Jehová, solamente se hiciera culto a Jehová, pero todavía se conservaban los utensilios que se habían utilizado para los ídolos, para los dioses falsos. Entonces los mandan a desbaratar. Los reyes, más bien los guardianes de la puerta, que eran los levitas, prácticamente eran los que se encargaban de, de checar quién entraba y quién salía. Este, y todo lo que se sacaron de estos lugares, bueno, de la casa de Jehová, todos los utensilios, este, fueron se destruyeron y se llevaron al campo de Cedrón para quemarlos ahí. Esas cenizas, esas cenizas se utilizaron para profanar el centro mismo de la adoración pagana que estaba en Betel, allá en Samaria. Igual asimismo, y todos los sacerdotes idólatras que habían dirigido al pueblo en distintas formas de idolatría. Este, todas esas cenizas las llevaron a Betel, precisamente en Betel todavía era uno de los lugares donde se adoraba al becerro de oro. Entonces, prácticamente se consideraba como la cuna de la idolatría hecha por Jeroboam, y se dice que con las cenizas se iba a contaminar ese lugar, que iba a quedar inmundo para que no se volviera a hacer o oficiar algún culto quinto. En cinco, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y a los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Eh, aquí, aquí estamos viendo que eh, que que han hecho culto a los
los que eran descendientes, los que no eran descendientes de la casa de Aarón, a esos sacerdotes que habían quemado incienso y que habían eh, hecho sacrificios a Baal, a Sera y a toda la constelación de los cielos, les dieron cuello, los mataron de acuerdo conforme a la ley. Pero a los que eran descendientes de Aarón, se les, pues se les permitió vivir, pero no se les permitió entrar a hacer hacer culto en la casa de Jehová, porque pues ya estaban contaminados, y Josías no los iba, no, más bien decretó que no se permitieran entrar a estos sacerdotes a, a oficiar en el templo. Se podían dedicar a otras cosas, pero menos oficiar dentro del templo. En 6 hizo también sacar a la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, en el valle de Cedrón, y, y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Este, esta imagen de acera, se nos dice aquí que se la destruyeron, la sacaron y se la llevaron al valle de Cedrón a quemarla. Con las cenizas las esparcieron en los sepulcros que había precisamente en el valle de Cedrón. Se dice que esos sepulcros pertenecían a algunos a los adoradores, a los sacerdotes idólatras, y la mayoría pues eran del pueblo, que también habían sido idólatras. Para que todo esto quedara contaminado, se regaron todo el polvo de, de la imagen de acera. Se nos comenta que tanto en Jerusalén o los israelitas como los paganos tenían la creencia que con el polvo de esos utensilios o de los ídolos quedaba contaminada esa parte de la tierra y jamás se podían volver a utilizar o hacer algún culto religioso. Para eso se utilizaba los polvos. También más adelante se nos va a mencionar que con los huesos de los difuntos, en este caso de los profetas falsos, de los adoradores falsos, de los dioses falsos, también se servía para contaminar tanto los altares, los lugares altos, como los altares donde se llevaban a cabo las ceremonias. Bueno, el 7 dice, además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales se tejían las mujeres tiendas para acera o Astarte, mejor conocida como Astarte también, o acera. Estamos en el 6. Pero nos dice aquí que eh, se derribaron los lugares de prostitución idolátrica. Estos lugares estaban dentro de los atrios, dentro de uno de los atrios. Allí se llevaba a cabo la prostitución idolátrica masculina, tanto masculina como femenina. Hombres como mujeres se habían prostituido, levantando en sus tiendas. En las tiendas que se tejían ahí, se usaban para venerar a la diosa Venus, y también se hacía una atrocidad y media dentro de esas tiendas, ya se imaginarán. Esto también lo mandó a quitar Josías, y porque les comento, estaba dentro de los atrios, dentro de la casa de Jehová. Entonces, vemos cuánta contaminación había dentro del templo. Y bueno, gracias a Josías, todo esto lo está. El fin de sacar todo esto era para purificar el templo, que más adelante pues va a servir precisamente para llevar a cabo la Pascua. En el versículo 8 nos dice que hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba
hasta Berseba, y derribó los lugares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los lugares altos, en el 9, no subían, dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino comían panes sin levadura entre sus hermanos. Bueno, eh, en estos versículos vemos que aparte de haber derribado los altares de los lugares altos, eh, dice que hizo, bueno, para empezar, hizo reunir a los sacerdotes, tanto de Judá, tanto levíticos como no levíticos, y profanó los lugares altos donde el Señor había sido adorado, contraviniendo la ley de Moisés. Ezequías también los había derribado, pero su hijo Manasés los había reconstruido. Josías derribó todos estos lugares paganos de adoración, desde Jehová, que viene siendo, que estaba en la frontera norte de Judá, hasta Berseba, en la frontera sur. Asimismo, derribó los lugares, los altares en los lugares altos que estaban en la entrada de la residencia de Josué, que era el gobernador de la ciudad de Jerusalén, y otros que estaban en la puerta de la ciudad. Estos altares habían sido colocados a la izquierda de la puerta que se usaba para que el pueblo pudiera entrar a la ciudad. Los sacerdotes que habían ofrecido los sacrificios en los lugares altos no fueron admitidos para servir en el altar de Jehová, reconsagrado en el templo de Jerusalén. No obstante, Josías les permitió comer de los panes sin levadura que, que traían al templo. Estos sacerdotes, como castigo, no se les permitió, hace les comentaba que no se les permitió oficiar en el templo, pero como tenían que convivir con los demás levitas, con los demás, con sus hermanos, Josías no los iba a dejar morir de hambre, sino que les permitió comer de los panes sin levadura. Este fue un castigo menor de lo que se merecían por haber profanado el lugar santo del templo, ¿no? Pero aquí vemos el buen corazón que tenía Josías, pues les permitió vivir, pero no les permitió oficiar dentro del templo. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, habían dedicado, pues, se quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech Enuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Eh, el Tofet, el Tofet estaba en el Tofet prácticamente era donde se tenía el monumento a Moloch, o la estatua de Moloch. Se le conoce, se le conoce como crematorio al Tofet, también como basurero, o también como tamboril o tambor. Viene de la raíz de todo, que significa tambor o pandereta. Se llama así porque se utilizaban los tambores o las panderetas para acallar los gritos de las víctimas inocentes que eran pasadas a fuego. A Moloch se le consideraba el dios de la crueldad. A los demás dioses eran los dioses de la liviandad, pero a Moloch era el dios de la crueldad por tantos sacrificios que, pues, prácticamente pedía la vida de los hijos. Y sabemos que muchas veces eran el primogénito o primogénita, pero recién nacidos. Entonces, para que no se oyeran los gritos, se utilizaban esos tambores. También nos habla aquí en el versículo 10, perdón, en el versículo 9, no es cierto, en el 11, perdón. Nos habla sobre los caballos de los reyes de Judá.
Estos caballos los utilizaban para jalar los carruajes y darle culto al sol. El comentario que leí decía este, que estos caballos se utilizaban en las procesiones que se utilizaban para adorar al sol. Esos animales habían sido dedicados por los reyes de Judá, pero probablemente a Acaz y Manasés y Amón. Eh, Esos caballos no se sacrificaron, sino que les dieron un uso doméstico, ya fuera para transporte, para carga o para cualquier otro, para cualquier otra utilidad. En lo que sí quemaron a fuego fueron los carruajes para que no se volvieran a utilizar, este, puesto que eso servían. Se decía que ahí caminaba el sol o ahí en esos carruajes se le hacía la adoración al culto al sol. Bueno, en el 12 nos dice aquí que derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y que los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Pues esto, eh, dice acá, se había construido un aposento alto en los edificios que estaban en la entrada del templo, sobre la azotea de la sala de Acaz. Él había construido altares probablemente en honor a las estrellas y los planetas. Ezequías los había destruido, pero Manasés y Amón también los reconstruyeron. Así que Manasés había levantado altares en los dos atrios de la casa de Jehová. Todo ello lo destruyó Josías y arrojó todo ello, el polvo, al arroyo del Cedrón. Vamos en el 2, en el 13. Dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, que viene siendo el monte de los olivos, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Eh, en en el monte de los olivos, dice aquí que dice el rey, profanó el rey los lugares altos que habían sido erigidos en la vertiente sur del monte de los olivos, el cual llegó a conocerse como el monte de la destrucción. Estos altares habían sido levantados desde la época del reinado de Salomón. Josías quemó, quemó las estatuas y derribó las imágenes de acera. En el monte de los olivos había bastante, pues ya por todo lado, bueno, por todo Judá, por todo Jerusalén, había altares y había este, cultos a los dioses, pero por lo general este monte, que le consideraba el monte de la destrucción, era donde, fíjense, nos comenta aquí desde hace 400 años este, que se le daba culto a Quemos, al dios de Moab, Milcom, y y a, a otros dioses más. Lo bueno es que se destruyeron. Josías se encargó de destruir toda clase de altares para que no se volvieran a utilizar. El 14 dice, quemó las estatuas de acera y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos, de ellos los huesos de hombres. Perdón, quemó las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Les comentaba que los huesos de los
de los seres humanos también servían para contaminar los lugares altos para que no se volvieran a utilizar. Eh, Después de haber quemado los lugares altos, las estatuas, pues lo llenaron con los huesos de hombres para que quedaran contaminados. De esa manera, perpetuamente ya no se podían, ya no se podían utilizar. Igualmente, en el versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Natab, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso a fuego la imagen de acera. Este versículo 15, déjeme volver a leer otra vez, ya me hice de bolas. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso a fuego la imagen de acera. Llegando a Betel, hizo una purga, bueno, Josías hizo una purga de todos esos altares, tanto en Judá como les comentaba, en la parte de Samaria, llegando a Betel. Dice que el antiguo altar, erigido por Jeroboam, que estaba en Betel, también cayó durante las purgas de Josías para profanar el lugar para siempre. Josías sacó los huesos de las personas que habían sido enterradas en los sepulcros que estaban en la ladera del monte cercano y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Es probable que estos huesos pertenecieran a los sacerdotes que por reverencia al altar habían sido enterrados cerca de él. Y ese acto del rey cumplió con una profecía del varón de Dios de Judá que había predicho esto en los días de Jeroboam, profeta que incluso había nombrado a Josías por su nombre. Esta profecía la habían hecho 300 años antes. Se nos menciona un varón de Dios en el capítulo 13 de Primera de Reyes, donde este varón de Dios llegó de Judá hasta Betel, donde estaba el rey Jeroboam, quemando incienso en los altares, y ahí hizo una predicción. Se nos dice que Josías fue uno de los primeros en nombrar, pues antes de que sucedieran las cosas, ¿no? Este varón de Dios le predijo que todos esos altares iban a ser derribados cuando llegara Josías al poder dentro de la casa de David, iba a destruir todos esos altares. Aquí se estaba cumpliendo esa profecía que se había hecho 300 años antes. Eso es interesante porque era un profeta anónimo, ¿verdad? Sí. Déjeme ver Realmente una leidita. sabemos que la profecía viene de Dios y ya Dios lo había anticipado, así que el nombre del profeta es lo que menos importa. Sí, no, no es lo que Ya que menos importa. era un Sí, profeta que ni sabemos ni cómo se llamó ni nada, pero se cumplió la profecía, ¿verdad, sí, hermano? exactamente. Incluso, pues, este profeta tuvo el error bueno, no comió con, con el rey, Con un profeta falso, el que le dijo que se fuera a comer, que porque le había dicho el Señor que comiera con él. sí, exactamente, a base de mentiras, lo llevó a comer a su casa. Y por ese error que ocasionó esto, se lo devoró un león y ahí Sí, fue muerto. ya. No lo devoró, lo mató nada más, no se lo comió, nada más lo mató. Y fue grande el Nada dolor de más. este profeta viejo, hacia Digo adelante. que nada más. Es que si no se lo Oye, comió nada más. Bueno. inclusive hasta pues ese profeta falso pidió que fuera enterrado con él, ¿no? Sí, exactamente, sí, Así es. exactamente.
y respetaron bueno, José respetó, ya me estoy adelantando, respetó los huesos de ese profeta, pero también del falso porque estaban enterrados en el mismo lugar. Exactamente. Sí, sí, está muy bien. Tienes un 10 ahí en ese. Te acabas de poner un buen punto. Para que veas que sí Exactamente. estudiamos, Armandito. Eso es lo importante. Da gusto ver oír esos comentarios, porque qué bueno que se está estudiando la palabra de Dios. Sí, más adelantito nos va a mencionar precisamente que ya Josías, respetó precisamente esos sepulcros. Aquí se estaba cumpliendo esa profecía. Bueno, vamos a ver más adelante, dice aquí en el 16. Y se volvió Josías, aquí es donde menciona Uriel. Se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminar. Había anunciado esto. 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Tanto los huesos del profeta del joven, del varón de Dios joven, especialmente pidió en su lecho al hueso del profeta por remordimiento, no porque le había causado su muerte. Josías los respetó. Los demás sepulcros y sacó los huesos de los profetas falsos y los quemó en el altar para contaminar ese altar alto, donde se había originado el culto al becerro de oro. Bueno, vamos ya con el 19. Y todas estas cosas de los lugares, todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar ira, los quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los lugares altos a los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos los huesos de los hombres y volvió a Jerusalén. Eh, antes de profanar el templo y el altar más bien, en este lugar alto de Betel, había sacerdotes, se les menciona que había sacerdotes, lógicamente no eran levitas. Entonces, de acuerdo a la ley, pues Josías ordenó que los mataran. Después de muertos, igual sus huesos fueron quemados. Uno de los mejores sacrificios que se le dieron a sus dioses en el altar, el sacrificio de sus propios sacerdotes. Con eso pagaban, o con la vida pagaban, el haber hecho mal, mal servicio, el haber abandonado a Jehová y darle culto a los dioses falsos. Hasta aquí en el versículo 20 nos menciona que, bueno, ya vimos que pero también se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenía acceso Josías hacia parte de lo que era Samaria? Eh, Esto se debía a que Asiria ya estaba en decadencia en esos momentos y empezaban las guerras contra Babilonia. Incluso tanto Egipto como Asiria se habían reunido para hacerle frente a Babilonia. Eh, Josías eh, aprovechó estas circunstancias para poder hacer sus purgas dentro del territorio de Samaria, ¿no?
Pero como les comentaba hace rato, algunas de las ciudades estaban a cargo de Judá, y eso permitió también a Josías hacer esta purga, ir a quitar todos los lugares altos, sobre todo la de Betel, que era la de más importancia, donde se había originado el culto a los dioses falsos. Ya llegamos al versículo 20. ¿Quieren hacer algún comentario antes de continuar? Sí, como dices tú, Armandito, tuvo que limpiar, hacer la limpia general tanto de estatuas, de toda cosa de idolatría, y a todas las personas que hacían ese tipo de idolatría para que fue una limpia general, así lo permitió. Y otra cosa que también ellos empezaron a adorar a la creación y no al creador. Sí, sí, sí. Sí, adoraban incluso hasta las estrellas, todos los astros, todos los El ídolos sol, la luna, la Signos luna. del zodíaco también dice. al zodiaco. Mira, yo creo que como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Realmente a mí Josías me sorprende porque eh, de tajo, así radicalmente, quitó todo lo malo. Por eso digo, a grandes males, grandes remedios. Y realmente Josías es un ejemplo de que aplicándolo a nuestras vidas, y dice el dicho, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y Josías es un ejemplo de eso. Barrió con todo. Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que cómo todavía perduraba los pecados de Salomón, de los altares que construyó y todo, todavía después de tantos años, todavía se veían las consecuencias de sus pecados, ¿no? Porque en el versículo 13 dice, y mismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, que nos dijiste que es el monte de los olivos, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a todos esos dioses paganos y todo, ¿no? Qué interesante está todo esto, Armandito, pero pues, Fíjate que hoy escuché un comentario que decía, bueno, que ha sido el mejor rey, ¿no? Lo comparan con David, sí, pero son épocas diferentes porque en la época de Josías había muchísima idolatría sí, y con David no había tanta idolatría. claro, sí, es cierto eso. Sí, este, Este, ya ves que dice que después de él ya no hubo otro igual, ni antes ni después hubo otro igual. No, O sea, exacto. fue un buen rey Josías, ¿no? Pero ya al rato venía el hijo Sí, hombre. Todo lo echó a perder. en Cuichapa Pero decía, es que fue escogido por el pueblo, le pasó lo mismo que a Saúl, esto, fue escogido por el pueblo, no por Dios. sí, exactamente. Bueno, pues síguele, hermanito, que esto está no, interesante. Adelante, Brendis. Ándale, Brendis, que estás ahora muy callada. ay, no, es que no Oye, por dejan cierto, hablar, ya ustedes pu- ya pusiste en el chat, Brendis. dijeron todo. Oye, Brendis, pusiste en el Mande. chat, quebró, pero me dejaste en suspenso. ¿Qué? Lo que pasa es que en el versículo que estaba leyendo Armandito, de yo quemó y era quebró las imágenes de acera. ¿Y sabes qué estaba yo pensando? Que se Ajá. había ido el internet o algo así, que quebró Ah, el internet. No. Hace 8 días a mí me pasaba lo mismo, pero ya tomé mis medidas precautorias. precauciones. No tengo. Oye, Adelante, Brandis. sí es cierto eso que dice Uriel, ¿no? Que antes no había tanta idolatría, pero a David le tocaron las guerras fuertes. Él estuvo en guerra total pues también, en este caso era una guerra espiritual, ¿no? En la de Josías es una guerra espiritual, pero la de David era una guerra física, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que David fue el mejor rey, por eso él es el estándar, ¿no? Pero Josías nos demostró que fue bueno. Sí, Japo, perdón. No, y como te digo, realmente José es un ejemplo para nosotros cuando vemos algo mal, pues medidas radicales, no andarnos ahí con medias tintas. Si esto está mal, pues medidas radicales, así como hizo Josías que arrasó con todo. Bueno, me llama la atención hasta con los esos, hasta falsos profetas o falsos sacerdotes, también les dio chicharrón que no quedara nada ya para la posteridad, ¿no? Pero vimos que, bueno, ya lo van a explicar ustedes, muere Josías y viene el hijo y salió igual que de malo que los antecesores, ¿no? Sí, Nada salieron que el muy mal. padre. Pero bueno, Pero, por ejemplo, aquí vemos que Josías tomó medidas
medidas al respecto, o sea, porque muchos de los reyes que hacían, ay, sí, es que tengo mucha fe, ¿no? Y yo creo esto y el otro, pero no hacían nada al respecto, ¿no? O sea, me refiero a que no tomaban esas medidas, no tomaban al toro por los cuernos, ¿no? Entonces aquí vemos que este Josías tenía mucha fe, pero como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, no nada más es decir, tengo mucha fe y soy muy espiritual y muy religioso, sino que si no tienes esos frutos y si tu fe no la haces con las obras, en este caso las obras que hizo Josías, ¿no? Las medidas que tomó del templo, de matar a todos, o sea, la verdad es que fue un rey muy valiente, porque yo me imaginé estar en esa época, ¿no? Y qué fuerte fue de verdad este Josías, porque no es fácil. Nosotros lo leemos, pero realmente estar en sus zapatos era otra cosa, ¿no? Entonces vemos que Josías es recordado como el rey más obediente de Judá. Su obediencia siguió un patrón, reconoció el pecado, eliminó las prácticas pecaminosas y atacó las causas del pecado. Entonces, fue una fe con obras, no fue una fe muerta, ¿no? En este caso de Josías. Entonces, la verdad es que sí sorprende, pues no sorprende, pero es reconocible, ¿no? Que Josías haya actuado de esta manera y no se haya quedado con los brazos cruzados. Pero pues vemos que toda la gloria y la victoria es para Jehová, ¿no? Y Amén. me llamó la atención lo que comentaba Armandito, que al parecer el pueblo nada más de dientes para afuera decía que iban a cumplir todo lo que decía la ley, ¿no? Pero como dice la escritura, ni aun el buen comportamiento de Josías apartó la ira de Dios sobre Judá, ¿no? Lo que indica que el pueblo siguió siendo igual, o sea, hay mucha adoración a Dios de dientes para afuera. Exacto. Ya nada más estaban esperando que llegara otro para luego caer otra vez en la idolatría. Exactamente, pero ya iba a llegar nuestro buen amigo Nabu a poner ahí orden ahí. Ya Era el... estaba, Sí, perdón, ya estaba predestinado, ya Jehová ya sabía que esa sí, era la última vez que iba a, digo, bueno, no la, ¿cómo podría decir? Y que les iba a mandar, pues, ¿cómo se puede decir? Una disciplina a que cuando Babilonia iba a invadirlos, ¿no? exactamente. Dios al que ama disciplina, lo dice la escritura. Y Dios amaba a su pueblo que iba a utilizar. El garrote que iba a utilizar este Dios iba a ser a nuestro buen amigo Nabu. Pero bueno, Nabu. síguele, Armandito. Bueno, muy bien. Para hacer un pequeño resumen aquí de esto, vamos a ver un comentario sobre el capítulo 19 y 20. Dice, las purgas de Josías también alcanzaron el territorio del antiguo reino del norte, como habíamos mencionado. Su habilidad para hacerlo refleja la debilidad del imperio asirio, que en ese tiempo controlaba a Israel. Algunos de los israelitas que permanecieron en su tierra después de la caída de Samaria todavía adoraban en los lugares altos que fueron demolidos por Josías. Los sacerdotes que mató en Israel probablemente no eran levitas, sino sacerdotes idólatras iguales a los que Jeroboam había nombrado. Bueno, ahora vamos a ver la celebración de la Pascua. El versículo 21 nos dice que entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Un comentario de Henry Matthew, o Matthew Henry, perdón, nos dice que después de que Josías había hecho una purga, prácticamente limpiado el pueblo de Judá y el pueblo, lo que había quedado del pueblo de Israel, de Samaria,
estaban ya aptos para, para empezar a efectuar las ceremonias correspondientes de acuerdo a la ley de Moisés, en este caso la Pascua, nos habla de la Pascua. Se nos dice que celebró la Pascua en el segundo mes del día 14 del segundo mes. La causa, los sacerdotes no estaban preparados para empezar. Ezequías halló en la ley una expresión en, en donde, en donde se, una exposición en la cual si las personas estaban ceremonialmente contaminadas eh, o inmundas, en el primer mes se celebraría la Pascua en el día 14 del segundo mes. Eh, bueno, dice aquí que Josías hizo mucho más que solo eliminar la idolatría. También reanudó la celebración de la Pascua, que había sido evidentemente ordenada. Esa importante fiesta conmemoraba la redención de Israel por su Dios de la esclavitud de Egipto. Asimismo, era la más antigua de Israel. Este, esta celebración de Josías se realizó siguiendo con la atención de las estipulaciones de la ley, que ninguna otra Pascua desde los tiempos de los jueces. Dice aquí, también fue inusual porque participaron juntas en su celebración tanto personas del reino de Judá como del antiguo reino de Israel. Esto pues se ve aquí en Segunda de Crónicas, da más explicaciones. Dice Segunda de Crónicas, se describe detalladamente cómo se realizó la fiesta, misma que se efectuó a los 18 años del reinado del rey Josías. Es evidente que todas las reformas arriba descritas se realizaron en ese mismo año. Viendo un poco la parte de lo que fue la Segunda de Crónicas, hablando precisamente dentro de lo que fue la Pascua, hay algo aquí que nos dice, déjenme leerles un poco de esto. En el año 18 de Josías, a la edad de 26 años, el mismo año en que el templo fue reparado, se celebró la Pascua, eh, habiendo, habiendo encomendado a los sacerdotes levitas y levitas que llevaran a cabo las responsabilidades asignadas para esa ocasión. Ordenó que se dejara el arca en el templo y no fuera llevada de procesión como lo había hecho en el peregrinaje por el desierto, antes que se encontrara el lugar permanente a ella. Ahora tenía la libertad de hacer otras cosas. Primero, debían agruparse en las divisiones como David lo había dispuesto y confirmado por Salomón. Debían realizar su ministerio a favor del pueblo en el patio del templo y de acuerdo con los clanes. Dice, a continuación, los sacerdotes y levitas debían sacrificar a los corderos de la Pascua y prepararlos para que el pueblo los comiera. El rey proveyó de los rebaños reales 30,000 ovejas y corderos y cabritos y 3,000 bueyes. Todo esto lo donó Josías, perdón, el rey. Dice, Ezequías había dado para la celebración de la Pascua en su tiempo 7,000 ovejas y 1,000 novillos. Los oficiales principales de Josías también dieron ofrendas generosas de acuerdo a su hacienda. Finalmente, los 2,700 ovejas para sacrificios de la Pascua y 300 bueyes, mientras que los principales de los levitas dieron a sus colegas 5,000 ovejas para sacrificios de la Pascua y 500 bueyes. Dice que la celebración de la Pascua, cuando estuvo listo, comenzó la fiesta de la matanza. Bueno, todo eso ya se refiere a cómo se iba celebrando toda la matanza de los animales. Se dice que se celebró la Pascua, se mencionan nada más 3 Pascuas en la historia del pueblo de Israel, mientras hubo el reinado, ¿no? La de Salomón, la de Ezequías y esta de Josías.
Fueron las tres únicas Pascuas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y como lo mencionábamos aquí, como no estaban preparados los sacerdotes, tenían que purificarse durante el primer mes, así que la Pascua se llevó a cabo durante el segundo mes, en los primeros 14 días. Ahora sí continuamos con el versículo 24. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí se nos menciona que Josías eh, fue que ningún otro rey se había sentado en el trono de David como Josías. Fue el mejor de los reyes de Judá. Estamos hablando de Judá. Este, que incluso él menciona aquí que barrió con todo, ¿no? Déjeme ver. Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. Ya para esas alturas, dice, aún de acuerdo, bueno, aún la reforma de Josías, con todo y la profunda que fue, no pudo eliminar la gran ira de Dios que había sido acumulado contra Judá por tantos años de rebeldía, en especial bajo el liderato de Manasés. Las palabras del Señor que aparecen en el 23 y el 27 puede ser una cita directa de alguna de las profecías dadas a través de un profeta desconocido en ese tiempo, o bien una cita libre tomada de las advertencias anteriores dadas por Jehová. Dice, bueno, dice aquí que las purgas de Josías alcanzaron hasta los idólatras menores como los encantadores, adivinos y los terafines. De los ritos, todo eso estaba prohibido, en Levítico, ¿no? Los terafines eran los dioses personales que eran adorados en las casas como fuente de prosperidad y como oráculos. Todos estos fueron destruidos, así como los demás ídolos que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Josías lo hizo para cumplir y obedecer con las palabras de la ley mosaica. No hubo otro rey antes ni después de él que tan concienzudamente limpiara toda la ley, cumpliera toda la ley de Moisés. Fue el de los mejores reyes que hubo, aparte de David, bueno, el mejor de los reyes que se había sentado en el trono de David. Como comentaba Brendis hace rato, David fue el ejemplo a seguir dentro de los reyes, porque fue de acuerdo al corazón conforme a lo había dispuesto el Señor. Pues Josías, fue de los mejores reyes, pero ni aun con sus reformas se salvaron de la destrucción. El privilegio que tuvo Josías fue que murió antes de ver la destrucción de su pueblo, que fueron 22 años después. En el 26 aquí nos dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su ira había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa del cual había yo dicho, mi nombre estará allí. ¿A qué se refiere? A que pues ya la sentencia estaba dada, ¿no? El Señor conocía los corazones de los hombres, conociendo los corazones de los hombres, cómo se comportan o cómo se iban a comportar a la muerte
de Josías se perdió todo lo que se había eh, reformado y volvieron a caer en la idolatría. Entonces, sabiendo cómo se iban a comportar estas personas o en su pueblo, les, eh, pues ya tenía la sentencia dada. Dice, Dios rechazaría a Judá como su pueblo, su ciudad, y a la casa que había escogido en Jerusalén, y los entregaría a sus enemigos para ser castigados, ser quitados de su presencia, que esto equivalía a ser eliminados de la tierra. Pero no tanto ser eliminados, sino hacer una limpia y pues sí, una limpia al pueblo a través de de Babilonia, ¿no? Nabucodonosor. De Nabucodonosor, exactamente. Nada más Bueno, aquí vamos a... lo que hizo Josías, se puede decir que fue nada más alargar un poquito más toda esta situación, ¿no? Porque como dices tú, ya estaba predestinado que iban a ser invadidos por Babilonia, ¿no? Ya Dios ya había decretado. Sí, claro. Sí, sí. Aquí se nos comentaba que Josías lo había hecho de corazón, pero lo había hecho conforme a como él creía, bueno, a como él hizo lo mejor que pudo, pero las reformas que él hizo no pasaron de ser hechas por él. El pueblo prácticamente se vio forzado, como habíamos dicho al principio, a seguir las instrucciones de su rey, pero a la muerte de Josías volvieron a lo mismo, abandonaron, con la muerte de Josías mueren las reformas que hizo y vuelven otra vez a la idolatría. Aquí vamos a partir del 28, se nos menciona cómo fue la muerte de Josías. Dice aquí, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio y le mató en Megiddo. Dice, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. Aquí vamos a ver que Josías comete un error muy grande, porque nunca tuvo la atención de consultar a Jehová para salir al encuentro del rey, pues del faraón de Egipto. Menciona aquí que este, dice aquí que los demás hechos de Josías y su reinado fueron registrados en otro libro, como le indica el escritor. La muerte de Josías se explica con mayor detalle en Segunda de Crónicas, que parece que Josías fue movido a pelear contra Faraón Necao, el rey de Egipto, con el objeto de frustrar cualquier esperanza que Asiria o Egipto tuvieran para recuperar sus fuerzas y atacar a Judá. Egipto y Asiria eran aliados y estaban tratando de evitar que Babilonia se convirtiera en un nuevo líder mundial. Es evidente que Josías consideraba a Babilonia como un enemigo menor que Asiria o Egipto. A medida que el faraón marchaba con su ejército siguiendo por la costa del Mediterráneo, en el año 609 a.C., Josías se dirigió al noreste con sus tropas y decidió detenerlo en Megiddo, una fortaleza bien protegida del antiguo Israel. Infortunadamente para Judá, Josías murió en la consiguiente batalla. Su cuerpo fue llevado por los siervos a Jerusalén, donde lo sepultaron con todos los honores reales. Estaba leyendo aquí en un comentario de Matthew Henry que dice que para empezar, Josías
no tuvo la precaución de preguntarle a Jehová si podía asistir o no al encuentro contra el contra el faraón de Egipto. Bueno, cuando sabemos que nos menciona aquí que Asiria y Egipto tenían el pleito contra Babilonia, porque Babilonia en ese momento ya empezaba como una potencia. Entonces, lo que trataban de hacer entre Asiria y Egipto es precisamente hacerle la guerra para contrarrestarle su fuerza, ¿no? Y el faraón iba por el lado de del lado de Israel hacia Megiddo. Entonces, Josías sale al encuentro y resulta que el faraón le manda avisar todavía con unos mensajeros a Josías que se abstuviera de hacerle guerra, que lo dejara pasar, que se abstuviera de hacerle guerra, porque además el faraón no se sabe si por medio de un sueño o a través de que Jehová le había dicho que él tenía las posibilidades de ganar esa batalla, así que le advirtiera a Josías de que no se atreviera a hacerle guerra, ¿no? Josías neciamente decide, decide enfrentarse y se menciona que incluso se disfrazó, al igual que el otro rey, ahorita no recuerdo su nombre, que también se había disfrazado, pero que por desgracia pues fue muerto, fue herido de muerte en la batalla de Megiddo y fue trasladado a Jerusalén, donde murió. Aquí hay un dato interesante que les quiero leer. Dice aquí que por siglos las llanuras de Megiddo han sido escenario de muchas batallas. Armagedón, literalmente la montaña de Megiddo, será el lugar donde se llevará a cabo la batalla de Cristo contra sus enemigos en la segunda venida. Está escrito en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. Es interesante este dato porque pues ahí han sido la mayoría de las batallas que ha tenido Jerusalén y va a ser la última batalla que, que cuando en la segunda venida de Jesús, él va a combatir contra sus enemigos y sabemos que va a ganar esa batalla, ¿no? Así fue la muerte de Josías. Murió a los 39 años, tenía 39 años cuando, pues realmente joven, pero también menciona un comentario que para él fue una bendición haber muerto tan joven porque no vio la destrucción del pueblo de Judá, que eso le hubiera sido un peor para él. Armandito, y ahí nos damos cuenta también que como, digo, no somos eternos y no somos perfectos también, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Ninguno somos perfectos. Entonces, bueno, también le llegó a Josías. Josías. Digo, Sí, no, no tuvo la precaución o o el, estaba ya sobreavisado, pero no quiso escuchar. sí, bueno, pues, prácticamente actuó neciamente, pero bueno, ahí están las consecuencias. Así es, Puede pasar a nosotros también si, si no obedecemos, si se nos advierten las cosas que podemos, el peligro que podemos pasar cuando nos desviamos de la palabra de Dios o cuando estamos mal o cometemos un mal acto, ahí van las consecuencias, ¿no? Pero así es, Armandito. la palabra de Dios nos está advirtiendo para tener precaución. Bueno, Así es. Armandito, adelante, Brendis. oye, aquí me surge una pregunta. ¿Por qué es que el pueblo volvió a caer en las mismas situaciones, en la misma idolatría y en el mismo paganismo? Eh, Vi aquí algunos comentarios que dice que realmente el pueblo Nunca. no es
no entendía las cosas así como borreguitos, ¿no? Así lo que diga el rey. Pero Sí. realmente no había ese avivamiento, ese corazón dispuesto a agradar a Dios. Ellos agradaban al hombre, ¿no? Agradaban al rey El rey. y realmente no era algo que naciera del corazón de estas personas. Yo pienso que por eso, bueno, pues volvieron a caer en la idolatría y a pesar de que Dios les dio una oportunidad, otra oportunidad, muchísimas oportunidades, no las aprovecharon porque realmente en sus corazones no había esa disposición, no había eso que realmente tenía Josías, que era agradar a Jehová, ¿no? Entonces, vemos que realmente Josías pues fue un reformador, como Ezequías, como su abuelo, limpió el templo y avivó la obediencia a las leyes de Dios, ¿no? O sea, porque aquí su prioridad fue el templo siempre, ¿no? Él dijo, yo voy a limpiar el templo porque ahí adoramos a Jehová y quiero que esté bien. Gracias a eso encontraron la ley de Moisés, el Pentateuco, que leyeron en Deuteronomio, y gracias a eso, Josías se sintió abrumado al saber que no habían obedecido a Jehová como él quería que lo obedeciera. Por eso rasgó sus ropas, porque dijo, todo el tiempo hemos estado equivocados, todo el tiempo lo hemos hecho mal, ¿no? ¿Qué mal vendrá sobre nosotros? Estaba consciente de que la ira iba a llegar tarde que temprano, ¿no? Entonces, pues él se esforzó mucho en que el pueblo, las personas entendieran por qué estaba haciendo todo esto, pero desgraciadamente y tristemente vemos que como seres humanos, siempre queremos agradar al hombre, ¿no? Y no agradamos a Dios, no agradamos a Jehová y pues por eso pasan estas cosas. Como dices, nos podemos ver en esa situación también nosotros, ¿no? Porque si vamos a la iglesia por agradar al hombre, pues estamos mal, ¿no? Y es por eso que no llegamos no culminamos ese proceso que Dios quiere que hagamos, porque volvemos a caer en las situaciones que a Dios no le agradan, ¿no? Pero cuando reconocemos que al que hay que agradar realmente es a Dios, pues las cosas cambian, ¿no? Ya no nos importa lo que piense el vecino, ya no nos importa lo que piense el amigo, ya lo que queremos es únicamente agradar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empieza en el corazón. Dios conoce nuestros corazones, Él sabe de qué estamos hechos y bueno, Él nos sigue llevando al arrepentimiento, ¿no? Entonces hay que obedecer y hay que, pues, seguir para adelante. Claro que sí. Así es. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Juan Carlos. Sí. Es que estoy teniendo problemas con mi micro. Ok. De lo que decía Brendis ahorita, de a veces cuántas cosas hacemos más pensando en agradar al hombre que agradar a Dios. Recuerdo el pasaje de Gálatas donde Pablo dice, y atención con esto, si yo quiero agradar a los hombres y quiero agradar a Dios, dice Pablo en Gálatas, entonces no sirvo para agradar a Dios. O sea, no se puede agradar a los hombres y agradar a Dios al mismo tiempo. O agradas a los hombres o agradas a Dios. Y Pablo lo dice claramente, quiero agradar a los hombres y agradar a Dios, pues entonces no sirvo para agradar a Dios. Buen punto eso, Brendy, sí es cierto todo eso que dices. Y otra cosa que estás comentando, Armandito, por lo que escucho, obviamente ustedes están estudiando más que yo este pasaje, evidentemente, pero Josías fue a la guerra, a ver, sáquenme del error, sin haber consultado a Dios. Me pareció haber escuchado eso. Sí, sí, sí. Sí, estoy correcto. Entonces, y ahí fue donde encontró la muerte. Ok, yo aquí veo dos cosas. Nuevamente de lo que he hablado, de lo que es la voluntad de Dios. Hemos dicho que la voluntad de Dios ahí se puede dividir en voluntad de decreto y voluntad de deseo. Eh, y muchas veces se contraponen la voluntad de deseo con la voluntad de decreto. La voluntad de decreto es finalmente lo que sucede. No que hay un pajarillo muerto, sino es la voluntad de Dios, ¿sí?
Entonces, la muerte de Josías fue voluntad de decreto de Dios, pero seguramente no era la voluntad de deseo porque Josías no consultó a Dios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a veces cuando decimos, hablamos de la voluntad de Dios, bueno, tenemos que ver de qué voluntad me estás hablando. ¿De su voluntad de deseo o su voluntad de decreto? Por ejemplo, Dios dice en su voluntad de deseo que no mintamos. Esa es su voluntad de deseo, de precepto. Y cuando mentimos, esa es la voluntad de decreto. O sea, Dios decretó otra cosa. Y esto a veces es algo difícil de entender lo que es la voluntad de Dios, porque no entendemos que hay voluntad de decreto, que lo que finalmente sucede fue la voluntad de Dios, aunque no era su voluntad de deseo, ni su voluntad de precepto. Entonces creo que aquí en el caso de Josías yo veo que sucede eso. La voluntad de decreto fue una cosa, que Josías muriera, pero la voluntad de deseo no era esa porque Josías nunca consultó a Dios, de acuerdo a lo que estoy escuchando ahorita. Y si estoy en un error, sáquenme de mi error inmediatamente. No, sí estás en lo cierto, Juan Carlos. Sí. Bueno, adelante pues. Además, déjeme leer un poco esto acerca de lo que estabas comentando. Dice, por ejemplo, Necao hizo, o sea, se refiere al faraón. Necao hizo lo más que pudo para convencer a Josías de que no hiciera esto, o sea, de que no interviniera, no le hiciera la guerra, aduciendo que Dios apoyaba su misión y que destruiría a Josías si no se replegaba. Y Necao se había recibido estas instrucciones de Dios, pero Josías de todas maneras intervino y a pesar de haberse disfrazado como lo hizo Acab, de lo que me había faltado, fue herido mortalmente en el campo de batalla de Megiddo. O sea, prácticamente Necao, le- hay un comentario que dice que tal vez fue en sueños o fue un mandato o que le habló, pues saben que en aquellos tiempos les podía, por medio de alguna persona o de algún profeta, pues les decía digamos en ese caso al rey Necao, ¿sabes qué? Acaba de decir esto Jehová, Dios de Israel, que trates de convencer a Josías de que no intervenga, porque de lo contrario, pues tú no vas a ser responsable de su muerte. Y fue lo que sucedió. Efectivamente, sí fue ese todavía no entiendo el por qué actuó de esa manera Josías, pero bueno, muere Josías. El versículo 31 ya nos habla de los sucesores, en este caso uno de sus hijos. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libán. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacás, bueno, para empezar, Josías tuvo 4 hijos. Eh, Josías tuvo 4 hijos, 3 de los cuales llegaron a ser reyes de Judá después de su muerte. Dice aquí, Joacás era el hijo del medio, era el hijo menor o el del medio o de menor edad, y fue escogido por el pueblo para suceder a Josías. Se tenía 23 años cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 3 meses. Esto fue en el 609, cuando murió Josías. Se nos dice que posiblemente este Joa- Joacás eh, tenía, eh, era de un carácter fuerte, era guerrero y por eso lo había escogido el pueblo para que pudiera tomar venganza de la muerte de su padre para matar al faraón de Egipto. Pero se nos dice que también en el poco tiempo que estuvo, que fueron 3 meses, eh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová
luego volvió a adorar a los dioses falsos y a caer en la idolatría. Vamos a ver por qué el rey Necao lo apresa más adelante, ya en los en estos versículos, y, y pone como sucesor a uno de sus hermanos. Dice el versículo 33, y puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Para Necao, Joacás era algo que no podía dominar. Este, después de la muerte, para empezar, después de la muerte de Josías, Egipto tuvo, cayó sobre Judá y como nos menciona aquí, impuso un impuesto sobre el pueblo. Este, al ver que no podía con Joacás, lo manda a llamar y lo hace preso para que para que en su lugar, poner en su lugar a otro de sus hermanos. Dice aquí, cuando el faraón Necao derrotó a Josías en Megiddo, Judá cayó bajo el dominio de Egipto. Necao convocó al recién nombrado rey de Judá para que fuera a Riblá, que estaba en el río Orontes, a unos 100 kilómetros al norte de Damasco. El rey egipcio posteriormente continuó marchando hacia el monte para que enfrentase a Nabucodonosor de Babilonia en Harán, que estaba todavía más al norte. Dice, Necao creía que Joacás era un vasallo renuente, así que lo puso preso y lo mandó a Egipto, donde finalmente murió. Necao también impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata, que aproximadamente viene siendo 3,75 toneladas, y, y un talento de oro, que viene siendo 35 kilos. Entonces Faraón, después de haber eh, impuesto ese de haber decretado ese impuesto y de haber hecho preso a Joacás, dice aquí en el 34 que entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme el mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. El segundo hijo era el hijo mayor, era mayor que Joacás, pero al parecer era más, era menos guerrero, y Necao lo puso por rey. Dice aquí que a Eliaquim, hermano mayor de Joacás, y le cambió el nombre por Joacim. Dice aquí que en el antiguo cercano oriente, el privilegio de ponerle el nombre a una persona se consideraba como un derecho real. Al hacer esto, Necao estaba demostrando que controlaba a Judá. Joacim se sometió al gobierno de Necao y pagó al faraón la plata y el oro que había perdido, tomándolo del pueblo de Judá por medio de un nuevo impuesto. Y prácticamente vino siendo un títere del faraón, porque no tenía el carácter como lo había tenido su hermano. Y, y bueno, de acuerdo a esto, pues ya Necao podía tener el control de Judá, tener el control pero le duró muy poco el gusto también, porque después llegó Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, y le puso en la torre a Egipto y a Siria. Pero eso ya lo veremos más adelante, este,
cuando veamos el capítulo 24 con Brendis. Hasta aquí termina el versículo 23. Vimos la muerte de Josías y la sucesión de sus dos hijos. Uno muere a los 3 meses y, y al último hijo, bueno, al siguiente rey, que fue un títere de Egipto, ¿no? Del faraón. Que reinó 11 años. Y duró 11 años exactamente. Ahora sí, algún Sedequías también comentario. fue ay, perdón. Sedequías también fue su hermano, ¿no? Que es el último El rey, último porque exactamente, sí, ya Joaquín ya no pudo reinar, también se lo llevaron cautivo. Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana. sí. Pero bueno, ya lo queremos acabar porque está bien interesante. Pero como vemos aquí nuevamente como un padre bueno tiene hijos malos, ¿no? Los tres que se mencionan aquí son malos. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vemos que Joasías era un rey bueno y que hizo lo recto y fue el mejor rey que hubo ya en el reino dividido. Entonces, volvemos a lo mismo. Es como un ciclo que no termina, ¿no? Porque, como dicen, no necesariamente padres buenos pues tienen hijos buenos, o al revés, ¿no? Puede ser que sean padres malos, como le tocó a Josías, porque su padre era malo, Amón, y él salió bueno. Entonces vemos que no es una regla, ¿no? Es lo que hay en tu corazón y la disposición y el amor que tú tengas a Jehová para hacer la diferencia en cuanto a esta situación de que no tiene que ser así, como una regla general. Más bien ya es lo que hay en tu corazón, el amor que le tengas a Dios y pues la voluntad que quiere uno que seguir, ¿no? De Dios. Pero estuvo muy interesante, hermanito, muchas gracias. Perdón por la mala lectura, pero quiero pedirles una disculpa porque ya no veo las letras tan chicas. Yo creo que para el próximo estudio voy a utilizar la, eh, la Biblia de MacArthur, porque están en las letras un poco más grandes. Me cuesta trabajo, ya los letras a mí no me ayudan. Y la edad, no son pretextos, pero aparte que también no lo van a creer, pero gracias a esos estudios he podido tener un poco de mejor ortografía y conocer más las palabras. A veces le escribía mal, pero es lo que sí me falla todavía es la lectura. Una disculpa. No te preocupes. Eso es lo que, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí, Eso es sí. lo que menos importa, Armandito. Dios no busca gente talentosa, sino gente piadosa, que le ame y que le sirva. Así que os no preocupéis si lees bien, lees mal, eso es lo que menos importa. Dios de cualquier manera te utiliza. Y de lo que mencionaba Brendis, de que si de padres buenos salen hijos malos o viceversa. Miren, uno como padre tiene la responsabilidad delante de Dios de instruir al hijo en su camino. Pero finalmente la decisión de obedecer o no obedecer a Dios le toca a los hijos ya. Así que cuando dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, ¿Qué traes? recuerden que eso es un principio, no es una promesa. Normalmente como padres deben ser eso, pero llegan ellos a una edad donde ya ellos toman su decisión de obedecer o de no obedecer. Ya que puedes tú hacer, si ya tienes hijos de 30, 40 años, ya ellos toman su decisión, ¿no? Pero nuestra responsabilidad como padres es siempre exhortarlos al camino de andar en la verdad. Y respecto a lo que dices del fruto que está dando este estudio, igualmente me apunto, o sea, ha sido de gran bendición para mí estar estudiando. Creo que primera vez en mi vida que estamos estudiando el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo y versículo por versículo, y ha sido de gran bendición.
ha sido de mutua alimentación para cada uno de nosotros, ¿no? Y me da gusto a veces sentarme y estar escuchando cómo exponen la palabra de Dios, porque normalmente siempre soy yo el que estoy exponiendo y todo, y a veces se siente bonito estar sentado y estar siendo edificado por los hermanos, ¿no? Así que quiero felicitarles de verdad, y no es adulación, han hecho un buen trabajo y ya se va a terminar este estudio, y digo, lástima a los que se lo perdieron, ¿no? Porque en Corintios dice que no ignoremos la historia de Israel para que no cometamos los mismos errores. Y normalmente quien ignora la historia de Israel, diría el salmista, siempre caigo en los mismos errores, ¿verdad? Así que muy bien, chicos y chicas, me da gusto por ustedes de que estemos aquí reunidos, cansados y todo, porque la verdad sí estamos cansados. Hoy mi mujercita se sintió un poco mal, de verdad, por eso no estuvo aquí. Está ahorita ya durmiendo y todo, pero fue un día muy pesado, no se siente bien. Ustedes saben que estar domando el tigre cada día no es nada sencillo, entonces oren por ella ahorita que oremos al final, porque pues que sea nada más simplemente cansancio y no sea otra cosa. Y bueno, it's time to say goodbye o good night. Bueno, ¿qué opinas, Uriel, Brendis, Armandito? Ya para irnos. Todo bien, todo bien. Yo ya, ya di mi punto de vista y la verdad, pues muy bien explicado y ya con los comentarios, pues termina uno de entender que debemos de ser, así como José limpió todo, así nosotros nuestro cuerpo lo tenemos que limpiar para que sea lo más purificado, que sea para gloria y honra del Señor. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Miren, yo siempre que voy a hacer una predicación, siempre busco un título que dé la idea general de lo que va a tratar la predicación. Así que si le pusiéramos un título a esta lección, para mí sería A grandes males, ¿qué? Grandes Grandes remedios. remedios, sí, y aplicándolo a nuestra vida. ¿Hay algún mal en tu familia, en alguna relación? A grandes males, grandes remedios. ¿Sabes cómo? Creo fue Armandito o dijo Brendis, al toro por los cuernos, ¿no? Brendis. Sí. Fue Brendis, sí, pero Sí. me imagino que no se refería al toro Valenzuela, porque ese toro ya fue hecho viste, yo creo. Bueno, ¿algo más? Te paso el No, todo micrófono. bien, todo muy bien. La verdad es que ya estamos llegando al final y, híjole, no sé, a mí me encanta estos libros que hemos estudiado. La verdad es que me han ayudado tanto y a entender la palabra de Dios, porque pues yo ¿te acuerdas, Jacob, que una vez fui a tu casa y que te dije, ay, ¿cómo es posible que hagan todo esto, ¿no? En el Pentateuco que salieron de Egipto y que estaban en el Éxodo y que el tabernáculo y todo? Yo dije, es que no, es que Dios es un Dios sencillo, ¿no? Y tú, yo creo que has de haber dicho, ay, esta mujer no sabe ni lo que dice, ¿no? Pero ahorita que lo estoy leyendo, digo, wow, o sea, de verdad que cuando no lees la palabra de Dios, es como dice, es locura para los que no lo entienden, ¿no? Entonces, pues yo de gracias a Dios que Él me ha permitido leer su palabra, porque la verdad es que es fascinante, descubres cosas como un tesoro perdido que estás encontrando y descubres y descubres y descubres. Bueno, a mí me encanta, yo estoy fascinada. Muchas gracias. No, y es que fíjate que estudiar el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el plan de redención de Dios. Yo simplemente recuerdo cuando estábamos viendo el Pentateuco que cómo Dios le dijo a Moisés que construyeran el tabernáculo ahí en el desierto y el acomodo de las tribus. La- unas tribus acá al norte del tabernáculo, otras al sur, otras al este. Y viéndolo desde una vista panorámica, el acomodo de las tribus se formaba una cruz. La No sé cruz. si recuerdan cuando vimos eso. Ajá, Y como sí, sí. todo apunta a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Todo lo apunta. Así que, sí, pero si no estudian el Antiguo Testamento, pues hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que nos vamos a quedar en el Sí, limbo. no las entendemos. Exactamente. Claro.
Así que estamos sentando las bases para poder entender bien el Nuevo Testamento. Bien. Okidoki, dear friends, dear brothers, and dear sisters. Pues Le ya, mandas besos a Leti, que se mejore, que la queremos mucho. sí, sí, quiero creer que sí. Primero Dios, que esté Descansar, sí, ya, mejorcita. ya espero que mañana esté mejorcita. Esté en el estudio con Danis Carballoso. Creo que mañana Sí. tienen estudio. Pero, y si no, pues nos vemos el próximo domingo. Bueno, los que estaremos. Tú, Brendis, pues estás re lejos, pero ahí en espíritu nos acompañas. Vale. Orando mucho por nuestra congregación. ¿Mm? Sí, eso, claro que sí. Aquí, Urielón, pues Muy te paso. bien. Vamos a vamos a decirle a la hermana Brenda que ore por terminar que Dios nos dio gracias por terminar este estudio y por Leti para que se componga y por todos nosotros para que tengamos energía para mañana. Primeramente, Vale. Dios. Adelante, Ok, Brendis. Ay, de por el acuerdo. hijo de Angie que lo operaron también y que haya salido bien de su operación del brazo. ¿De Angie? Sí. Yo me Ah, quedé que lo iban apenas a operar, pero ya no me escribió ni nada, le he estado preguntando, ya no supe nada, pero bueno, si ya lo operaron, primeramente Dios que todo esté bien con el hijo de Angie. de acuerdo. Bueno, pues inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por este día que nos regaló, que nos dio la oportunidad de abrir los ojitos, de respirar. Señor, gracias por tantas bendiciones que nos das, por ser tan misericordioso, por tener tanta gracia sobre nosotros, Señor, que somos pecadores, Padre Santo. Gracias por llamarnos al arrepentimiento, Padre Santo, para que aceptemos tu plan de redención, Señor, que sepamos que toda la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Nosotros, Señor, estamos aquí aprendiendo tu palabra porque nos es útil a nuestras vidas, que la queremos aplicar, Señor. Sé que la vida no es fácil, pero a tu lado, Señor, sabemos que no estamos solos, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por este estudio, Padre Santo, que cada día nos enriquece más y es alimento a nuestras vidas, Señor. Gracias por dárnoslo, Señor, porque reconocemos que muchas personas ni siquiera saben que existe tu palabra, Padre Santo. Te pedimos tanto por ellos, Padre Santo, para que llegue esa luz a sus vidas, Señor, para que tú los puedas salvar, Señor, y puedan ellos tener vida eterna, Señor, esa vida eterna que tú nos regalas, Señor. Gracias te doy por la vida de Juan Carlos, de Urilito, de Armandito, Señor, de todos los que conformamos este estudio, Padre Santo, que nos des hambre de seguir aquí, Padre Santo, y de seguir aprendiendo de ti. En esta noche, Señor, también te pido por mi hermana Leti, Señor, tú la conoces, Padre Santo, tú sabes que le duele, tú sabes qué siente, Padre Santo. Yo te pido tanto por su vida, por su salud, para que ella, Señor, amanezca mejor el día de mañana, para que ella siga teniendo salud, gracias a la salud que tú le das, Padre Celestial. Que la bendigas grandemente, Señor, y que siga para adelante todo el tiempo que sea tu voluntad, Padre Santo, igual que su esposo Juan Carlos, sus hijos, Pepito, Carlitos, Cari, Carlito Junior, Pepito Junior, Señor, bendícelos grandemente, Señor. Sabemos que Leti es muy importante para esta familia, Señor, igual que Juan Carlos, te pido por sus vidas, porque tú los sigas bendiciendo grandemente, Padre Celestial. Igualmente te pido por Urielito y por Patti, Señor, porque ellos son unas excelentes personas, pero sobre todo, Padre Santo, son seguidores tuyos, Padre Santo, fieles a ti. Siempre están aquí, Padre Celestial. Bendícelos grandemente, Aurelito, Junior, a mi Dan querida, Señor, bendícelos, Señor, cuídalos. Armandito, Señor, te pido tanto por su vida y te doy tantas gracias, Señor, porque tú lo utilizas, Padre Santo, para que sigamos estudiando tu palabra. Bendícelo grandemente, Señor, dale salud, dale trabajo, Señor, y que siga teniendo esta hambre, Padre Celestial. También te pido por el hijo de Angie, Señor. Lo operaron, Padre Santo, tú sabes
qué es lo que está pasando. Te pido por su salud, por su pronta recuperación. Te pido por su familia, Señor, para que lo cuiden y para que lo ayuden a salir adelante, Padre Celestial. Gracias por mi familia también, Señor. Que los bendiga grandemente a mi esposo, a mis hijas, Señor. Gracias por esta familia que me diste, Padre Celestial. Gracias por permitirnos tener salud, por darnos un techo, por darnos comida, Señor. Gracias por todas estas bendiciones que inmerecidamente nos das, Señor. Te doy tantas gracias, Padre Santo, por todos mis hermanos en Cristo, por mis hermanos en sangre, Señor. Bendícelos grandemente, ilumínalos, ayúdalos a salir adelante, Señor, y que se haga tu hermosa y preciosa voluntad, como siempre ha sido, Padre Santo. Estamos en tus manos y te damos la gloria y la honra en el nombre de tu precioso y hermoso Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Bueno, pues buenas noches, Dios les bendiga. Y pues hasta la próxima. Recuerden, Buenas próximo viernes no hay noches. estudio, recuerden, el próximo viernes no hay estudio, hasta el siguiente viernes, que si no me recuerdo es 14, con el capítulo 24, ¿Ok? y una semana después terminamos, y vayan anunciando que vamos a regresar en, ¿qué dijimos? Mayo, ¿verdad? Con Esdras. Amén. Bueno, ahí iremos, ahí iremos. Ahorita mi cerebro no está funcionando muy bien, no asocio muy bien las fechas, pero ya estamos por terminar. Además, recuerden, el próximo viernes descansamos y continuamos en 15 días, 24, capítulo 24 con Brendis. Con Brendis Brothers. Vale. Dios les bendiga grandemente. Saludos, besitos a todos. Cuídense Dulces mucho. sueños. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Dios los bendiga.